En la entrega de hoy, solo les traigo misterios puros y duros, misterios que en su mayoría y al día de hoy siguen sin resolverse. Aunque algunos casos pueden catalogarse como datos curiosos, hoy no es día de curiosidades como tales. Pero, como ya saben los usuarios recurrentes de nuestra comunidad, en cada video nuevo no puede faltar una frase que nada tiene que ver con el tema. La frase de hoy la extraje de la caja de comentarios del video anterior, el cual se los dejo arriba a la derecha, y dice así: la sabiduría es un adorno en la prosperidad y un refugio en la adversidad. De Aristóteles. Si hay una frase que te guste mucho, déjamela en los comentarios. Quizás pueda formar parte de la introducción de un próximo video. Y ahora, sin más, comencemos. El misterio del hombre de Tauret. En 1954, un hombre fue detenido en el aeropuerto de Tokio con un pasaporte que parecía auténtico, pero de un país inexistente llamado Tauret. Según el hombre, Tauret estaba entre Francia y España y mostraba sorpresa al saber que no aparecía en los mapas. A pesar de la investigación y su detención, el hombre desapareció misteriosamente de su celda sin dejar rastro. Su identidad y el origen del pasaporte siguen siendo un enigma hasta el día de hoy. Las huellas del diablo. En 1855, los habitantes de Devon, Inglaterra, despertaron para encontrar una serie de huellas extrañas en la nieve que parecían haber sido hechas por pezuñas. Las huellas, conocidas como las huellas del diablo, se extendían por más de 160 kilómetros, atravesando techos y paredes, lo que dejaba perplejos a los residentes. A pesar de muchas teorías que intentaron explicar el fenómeno, el origen de estas marcas nunca se ha determinado. El misterio de las caras de Belmez. En los años 70, una familia de Belmez de La Moraleda, España, comenzó a experimentar la aparición de rostros humanos en las paredes de su casa. Las imágenes parecían formarse espontáneamente en el cemento, y a pesar de las reparaciones y los intentos de eliminarlas, los rostros continuaban apareciendo. Científicos y parapsicólogos han investigado el fenómeno, pero no se ha encontrado una explicación concluyente sobre el origen de los rostros de Belmez. El misterio del barco Octavius. El Octavius fue un barco encontrado a la deriva en el Océano Ártico en 1775. Al abordarlo, los tripulantes del barco que lo encontró descubrieron que toda la tripulación estaba congelada, incluyendo al capitán, que parecía estar escribiendo en su diario. Según el diario, el barco había quedado atrapado en el hielo durante más de una década y sus tripulantes murieron lentamente. La historia del Octavius es uno de los misterios más fascinantes de los mares. El misterio de las niñas de Alcácer. En 1992, 3 adolescentes desaparecieron en Alcácer, España, mientras se dirigían a una discoteca. Sus cuerpos fueron encontrados meses después y la investigación reveló signos de tortura y abuso. A pesar de la captura de un sospechoso, muchas personas creen que no se reveló toda la verdad sobre el caso, sugiriendo la posible implicación de una red de tráfico de personas o crimen organizado. El caso sigue siendo uno de los más controvertidos en la historia de España. El faro de las Islas Flannan. En 1900, los 3 fareros que trabajaban en el faro de las Islas Flannan, Escocia, desaparecieron sin dejar rastro. El faro fue encontrado vacío, con señales de que los hombres habían salido rápidamente, pero no se encontró ninguna pista sobre su paradero. Las teorías van desde tormentas repentinas hasta abducciones extraterrestres, pero hasta el día de hoy, el destino de los fareros sigue siendo un misterio. El misterio de la ciudad sumergida de Yonaguni. En 1986, un buzo japonés descubrió lo que parecía ser una estructura en forma de pirámide bajo las aguas de la isla de Yonaguni, en Japón. Las ruinas parecen ser los restos de una ciudad antigua sumergida, pero los arqueólogos no están de acuerdo sobre si fueron hechas por el hombre o si son formaciones naturales. Si se confirma que es una ciudad, podría reescribir la historia sobre las antiguas civilizaciones de la región. El Código Bill. El Código Bill es una serie de 3 documentos cifrados que supuestamente revelan la ubicación de un tesoro enterrado en Virginia, Estados Unidos. El tesoro, según la leyenda, contiene oro, plata y joyas con un valor de millones de dólares. Hasta ahora, solo uno de los códigos ha sido descifrado,
Y a pesar de los esfuerzos de muchos cazadores de tesoros y criptógrafos, el tesoro sigue sin ser encontrado. El enigma del Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es una zona en el Océano Atlántico donde se han reportado la desaparición de numerosos barcos y aviones sin explicación aparente. Aunque muchas teorías han intentado explicar el fenómeno, desde fallos tecnológicos hasta eventos sobrenaturales, ninguna ha sido concluyente. La región ha sido investigada por científicos y expertos en búsqueda de pistas, pero el misterio continúa. Algunas de las desapariciones más famosas incluyen el vuelo 19 en 1945 y el barco USS Cyclops en 1918. La civilización perdida de la Atlántida. La leyenda de la Atlántida proviene de los escritos del filósofo griego Platón, quien describió una civilización avanzada que desapareció bajo el océano en un solo día y noche. A lo largo de la historia, la ubicación y la existencia real de la Atlántida han sido objeto de especulación. Algunos piensan que se encontraba en el Mediterráneo, mientras que otros la sitúan en el Atlántico o incluso en el Caribe. A pesar de numerosas expediciones y teorías, la Atlántida sigue siendo una de las grandes civilizaciones perdidas de la historia. La desaparición de la colonia de Roanoke. En 1587, un grupo de colonos ingleses desapareció misteriosamente de la colonia de Roanoke, ubicada en lo que hoy es Carolina del Norte. Cuando el gobernador John White regresó a la colonia en 1590, encontró la palabra Croatoan tallada en un árbol, pero no había señales de los colonos. A lo largo de los siglos, los historiadores han propuesto diversas teorías, desde una reubicación a una asimilación por tribus nativas, pero la desaparición sigue siendo un enigma sin resolver. El misterio de los Moai en la isla de Pascua. Los Moai son enormes estatuas monolíticas que se encuentran en la isla de Pascua, creadas por la civilización Rapa Nui. A pesar de siglos de investigación, sigue sin estar claro cómo los antiguos habitantes de la isla, sin herramientas avanzadas, lograron tallar y transportar estas estatuas gigantescas desde canteras hasta sus ubicaciones actuales. También se desconoce el propósito exacto de los Moai, aunque algunos creen que representaban antepasados de los isleños. El tesoro perdido de la isla Oak. La isla Oak, ubicada en Canadá, ha sido el escenario de una de las búsquedas de tesoros más prolongadas de la historia. En 1795 se descubrió una extraña fosa en la isla que parecía contener un tesoro enterrado. Desde entonces, innumerables excavaciones han revelado túneles, trampas y artefactos antiguos, pero el tesoro sigue siendo esquivo. Algunas teorías sugieren que el tesoro podría pertenecer a los templarios o a piratas, pero hasta hoy no se ha encontrado ninguna prueba concluyente. El zumbido de Taos. El zumbido de Taos es un misterioso sonido de baja frecuencia que ha sido reportado por los residentes de Taos, Nuevo México, durante décadas. Aunque solo un pequeño porcentaje de la población lo puede escuchar, el zumbido ha desconcertado a científicos y autoridades locales. Se han realizado estudios acústicos, pero no se ha encontrado ninguna fuente clara. Algunos creen que el zumbido es causado por actividad geológica o electromagnética, mientras que otros lo consideran un fenómeno psicológico. El caso del submarino desaparecido USS Scorpion. En 1968, el submarino nuclear USS Scorpion desapareció en el Atlántico Norte con 99 tripulantes a bordo. A pesar de una intensa búsqueda, solo se encontraron algunos restos en el fondo del océano, y la causa exacta de su hundimiento sigue siendo un misterio. Aunque las teorías van desde fallos mecánicos hasta un ataque soviético, no se ha encontrado una respuesta definitiva, y el caso sigue siendo uno de los mayores misterios navales de la historia. El incidente del paso de Dyatlov. En 1959, 9 excursionistas rusos murieron misteriosamente en los montes Urales en circunstancias inexplicables. Sus cuerpos fueron encontrados en diferentes estados, algunos con lesiones internas graves y otros sin ropa adecuada para el clima extremo. Las tiendas de campaña estaban rasgadas desde adentro, lo que indicaba que los excursionistas huyeron en pánico. Aunque se han propuesto teorías como avalanchas, experimentos militares y fenómenos paranormales, el caso sigue siendo un misterio. El caso de D.B. Cooper. En 1971,
un hombre bajo el alias de D.B. Cooper secuestró un avión en los Estados Unidos, pidió $200,000 en efectivo y luego saltó en paracaídas sobre una zona remota, desapareciendo sin dejar rastro. A pesar de una búsqueda masiva y varias teorías sobre su identidad, nunca se ha encontrado a Cooper ni el dinero robado. El caso sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de la historia del FBI. La pirámide oculta de Bosnia. En el año 2005, un arqueólogo aficionado afirmó haber descubierto una pirámide oculta bajo una colina en Bosnia que sería la más grande del mundo. Aunque las excavaciones han revelado estructuras inusuales, muchos arqueólogos y científicos se muestran escépticos sobre la naturaleza de la colina, argumentando que es una formación natural. A pesar de la controversia, el misterio de la pirámide de Bosnia sigue atrayendo la atención de investigadores y turistas. El enigma del bosque Hoia Baciu. El bosque Hoia Baciu, en Rumania, es conocido como el Triángulo de las Bermudas de Transilvania, debido a la gran cantidad de fenómenos paranormales reportados allí. Desde avistamientos de ovnis hasta apariciones fantasmales y extrañas sensaciones físicas, el bosque ha desconcertado a investigadores durante décadas. Muchas personas que visitan el lugar afirman sentir mareos, ansiedad e incluso quemaduras inexplicables en la piel. El origen de estos fenómenos sigue siendo un misterio. El misterio de la Cueva de los Tallos. La Cueva de los Tallos, ubicada en Ecuador, es famosa por las leyendas que rodean su interior. En la década de 1970, una expedición liderada por el astronauta Neil Armstrong exploró la cueva en busca de supuestas reliquias de una civilización avanzada. Aunque no se encontraron pruebas concluyentes, la cueva ha atraído a exploradores y teorías sobre su origen. Algunos creen que contiene secretos ocultos sobre antiguas culturas, mientras que otros la relacionan con visitantes extraterrestres. Los misterios del lago Baikal. El lago Baikal, en Rusia, es el lago de agua dulce más profundo del mundo y está rodeado de leyendas y misterios. Los pescadores locales han reportado avistamientos de criaturas extrañas en sus aguas y algunos afirman haber visto ovnis sobrevolando el lago. Además, los buzos que han explorado sus profundidades informan haber sentido una presencia inexplicable y haber tenido encuentros con fenómenos extraños. El lago sigue siendo una fuente de enigmas científicos y paranormales. Los susurros del bosque de Aokigahara. El bosque de Aokigahara, ubicado en la base del monte Fuji en Japón, es conocido también por otro nombre que no mencionaré por ser un tema delicado. Ya se podrán imaginar. De todas formas, lo pueden buscar por el nombre oficial en caso de querer saber más. Además de su trágica reputación, es famoso por los extraños fenómenos que allí se reportan. Muchos visitantes afirman escuchar susurros inexplicables o sentir una presencia invisible que los observa. Algunas personas creen que el bosque está embrujado por los espíritus de quienes ya no están en vida, lo que ha convertido a Aokigahara en un lugar de leyendas inquietantes. Las luces de Marfa. Las luces de Marfa son un fenómeno inexplicable que ha sido observado en las afueras de Marfa, Texas, desde la década de 1880. Las misteriosas luces que aparecen como orbes flotantes han desconcertado a los testigos y científicos durante años. Se han propuesto muchas explicaciones, como ilusiones ópticas o gases naturales, pero ninguna ha sido comprobada de manera concluyente. Las luces de Marfa continúan siendo una atracción turística y un enigma sin resolver. El misterio del hombre de Somerton. En 1948, un hombre fue encontrado muerto en la playa de Somerton, en Australia, con una nota críptica que decía Tamam Shud, que significa terminado en persa. No llevaba identificación y hasta el día de hoy su identidad y la causa de su muerte siguen siendo desconocidas. El caso ha desconcertado a investigadores y entusiastas del misterio durante décadas, dando lugar a teorías que van desde espionaje hasta suicidio o asesinato. El misterio de los niños verdes de Woolpit. En el siglo XII, 2 niños de piel verde aparecieron en el pueblo de Woolpit, Inglaterra. Los niños, que hablaban un idioma desconocido, afirmaban venir de una tierra llamada St. Martin, que estaba en la oscuridad perpetua. Con el tiempo, los niños perdieron su color verde y aprendieron a hablar inglés.
Aunque algunos creen que eran huérfanos de otra región, su origen exacto sigue siendo un misterio, y la leyenda ha dado lugar a muchas especulaciones sobre otros mundos. El extraño caso de Elisa Lam. En 2013, el cuerpo de Elisa Lam fue encontrado en el tanque de agua de un hotel en Los Ángeles después de haber estado desaparecida durante varias semanas. La forma en que llegó al tanque sigue siendo un misterio, ya que las cámaras de seguridad mostraron comportamientos extraños en el ascensor antes de su desaparición. El acceso al tanque era complicado, lo que ha generado teorías sobre su muerte, desde un accidente hasta actos delictivos o fenómenos paranormales. La extraña señal WOW. En 1977, un radiotelescopio en Ohio captó una señal de radio de corta duración que parecía provenir del espacio exterior. La señal, que fue apodada WOW por el astrónomo que la descubrió, nunca volvió a repetirse y no ha podido ser explicada. Algunos creen que pudo ser una señal de origen extraterrestre, mientras que otros piensan que fue una interferencia terrestre. El origen exacto de la señal sigue siendo un misterio, pero lo que sí no es un misterio es que vamos dando por finalizado el video de hoy. Espero que les haya sido de agrado y generado curiosidad. En futuros videos iremos desarrollando poco a poco los misterios hablados hoy. Por cierto, no seas tímido o tímida y déjate ese like en el video. Gracias por haber llegado hasta aquí, curiófilo. Cultiva tu mente acompañándome. Hasta la próxima.